Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017 y es un placer estar con ustedes al inicio de una nueva semana. Sin duda, la noticia más importante el día de hoy ha sido la liberación de Marta Huatay, cabecilla de Sendero Luminoso, miembro importante de Socorro Popular, este grupo que dirigía los atentados en la ciudad de Lima, y una persona muy cercana a Abimael Guzmán. La pregunta nuevamente, o la sensación que todavía tenemos todos, es que los senderistas siguen saliendo de prisión y tenemos mucho miedo de que estos se puedan reagrupar. Hay un 67% de la población que cree que este rebrote se puede producir y un 80% de peruanos que cree que el gobierno no está capacitado para impedir o para controlar un rebrote terrorista. Las imágenes de la salida de Marta Huatay han sido sumamente accidentadas. Ella se cubrió el rostro en todo momento, no ofreció ninguna declaración. Parece que hubo un poco más de orden con relación a lo ocurrido con Maritza Garrido Leca, pero sin duda ha sido la noticia, y más adelante en este programa nosotros tendremos una entrevista con el procurador antiterrorismo Milko Ruiz, que tiene mucho que decir respecto a las indemnizaciones, que también se ha dicho, no ha pagado un sol de la indemnización y sin embargo está incluso habilitada para ejercer su carrera como abogada. ¿Qué hay de cierto en todo esto que hemos venido escuchando en el día? Lo sabremos un poco más adelante. A esta hora está ya enlazado con nosotros el doctor César Nakazaki. Él asumió hace relativamente poco tiempo la defensa del expresidente Ollanta Humala y está listo para conversar con nosotros. Doctor Nakazaki, muy buenas noches. Buenas noches, Mavila. Primero quería preguntarle por la relación con el señor Humala y con la señora Heredia. Hemos escuchado a Wilfredo Pedraza y también al otro abogado Tarola durante el día. ¿Usted ya asumió la defensa de ambos procesados? Sí, como he señalado en otro momento, he sido convocado por el presidente Humala y su esposa para asumir su defensa penal junto al equipo de abogados que ha venido trabajando en el caso de lavado de activos. Correcto. ¿Es en el caso del expresidente y de la ex primera dama, en los dos, o solamente de Ollanta Humala? De ambos en el proceso penal de lavado de activos. Correcto. Este fin de semana, el expresidente Ollanta Humala publicó una extensa columna en el diario El Comercio que tituló 90 días, donde él deja entrever que hay una violación del derecho a la libertad en condiciones donde ha primado más una presión política y una presión mediática en su caso. ¿Usted tenía conocimiento de que iba a publicar esta columna? Me comentó que estaba trabajando efectivamente una columna y suscribo plenamente lo que el presidente Humala señala en su apreciación respecto a una prisión preventiva que evidentemente es arbitraria y que esperamos pueda ser corregido por la Corte Suprema. ¿Usted contribuyó con el expresidente en la redacción de esta columna? No, es de su autoría. ¿Pero la leyó antes de ser publicada? No, para nada, la leí cuando estuvo publicada. Claro, él habla acá de una presión mediática y de una presión política. ¿De dónde vendría, en cualquier caso, la presión política? Bueno, él explica muy bien su apreciación respecto a la situación distinta de otros altos personajes, funcionarios públicos que han sido involucrados en el caso Lava Jato, porque él con su esposa desde el primer momento han venido enfrentando todas las investigaciones, y concretamente en lo que se refiere al caso donde yo participo, de las decenas de diligencias que se han realizado, todas las que han sido llamados han concurrido, no han incumplido con ninguna de las medidas que se les dio con la comparecencia restringida, lo cual, como te comentaba hace un momento, esperamos que sea un criterio a considerar por la Corte Suprema. Cuando uno señala presión política es porque hay algún adversario político que tiene miedo de o lo quiere anular a uno como contendor. En el caso del expresidente Humala, él prácticamente no tiene un partido, se fue con un nivel de aprobación muy bajo, difícilmente podría tentar la presidencia próximamente, sobre todo después de los problemas judiciales en los que está envuelto. ¿Quién podría desear acabar con la carrera política del expresidente Humala y de la señora Heredia? Yo soy su defensor jurídico, Mávila. Lo que puedo dar cuenta son las razones por las cuales la prisión preventiva es arbitraria, las razones por las cuales la Corte Suprema debería aceptar el recurso de casación extraordinaria. La defensa política corre a cargo del presidente Humala, el Partido Nacionalista, y las personas o los actores que vienen actuando en la prensa en ese sentido. Claro, pero usted me acaba de decir que suscribe lo que ha señalado Ollanta Humala en esta columna, y él habla de esa presión.
Con relación, Mávila, ya hemos conversado y nos conocemos de tanto tiempo. Yo solo intervengo en temas jurídicos. Cuando me refería a que suscribo que es una injusticia, suscribo plenamente el drama que vive y suscribo las razones por las cuales él considera que esa prisión preventiva es arbitraria. Correcto. ¿Cuáles son las acciones que se va a tomar en los próximos días para intentar cambiar la situación de abuso que usted considera hay en contra de la expareja presidencial? Ya con 3 meses de prisión preventiva, estando el caso de la Corte Suprema, corresponde que la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema dé prioridad, como hacemos siempre en el ámbito jurídico, así como en el campo de la medicina, los enfermos de emergencia tienen la prioridad. En el caso de la justicia penal, las personas privadas de la libertad tienen la prioridad, más aún cuando se trata de 2 esposos que por estar privados indebidamente de la libertad han dejado a sus hijos menores de edad. Correcto, doctor Nakazaki, muchísimas gracias por este enlace y vamos a estar atentos entonces a lo que continúe en este trámite y dentro del marco de este proceso judicial en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Gracias por la comunicación. Gracias, Mabel. Muy buenas noches. Ya está con nosotros también el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Primera vez que viene al programa. Bienvenido. Acaba de escuchar al doctor Nakazaki. ¿Cuál es su sensación a los 3 meses de la detención del expresidente Ollanta Humala y de la señora Nadine Heredia? ¿Usted siente que la justicia se ha excedido en este caso? Yo no tendría una madre de 2 o 3 niños detenida, yo. Pero eso no significa que no deban desarrollarse las actividades, las investigaciones hasta llegar a conocer la verdad y a sancionar las culpas y los delitos que haya que sancionar. Claro, porque el hecho de ser madre o ser padre de niños, digamos, es un parámetro muy abierto, muy general. Es decir, cuántos presos o cuántas presas cuya culpabilidad está demostrada son padres y madres de familia. Probablemente necesitaríamos quizás una ley que autorizara que en ciertas circunstancias hubiera prisión domiciliaria, ¿no? ¿Y le parece que en este caso podría ser? Cuando menos en el caso de la madre, sí. ¿Por el solo hecho de ser madre o porque cree que el caso así lo amerita? Por el hecho de ser madre. ¿Solo por el hecho de ser madre? Solo por el hecho de ser madre. Pero no cuentan las pruebas en contra o las pruebas que ha demostrado. Por eso digo que ojalá que fuera el fiscal o el propio juez que aprobó la detención. Por eso le digo que sería bueno que hubiera prisión domiciliaria, de modo que esos 3 niños tuvieran a su madre, cuando menos a su madre al lado, ¿no? Y digo que es la madre porque usualmente los niños tienen un vínculo más intenso en ese momento de su vida con una madre. Bajo esa lógica habría que liberar a muchas madres acusadas por lavado de activos, si hubiera prisión domiciliaria, y en este caso es un proceso de investigación, no es una detenida ya con sentencia sentenciada, firme. Así es. Entonces estamos hablando de una detención antes de que haya una sentencia firme. Pero ese es mi punto de vista, no tiene nada que ver ni con la ley ni con las posibilidades, es, digamos, un sentimiento que viene a partir de ver a 3 niños que tienen dificultades enormes para ver a su madre, ¿no? Y sobre el hecho de que la justicia está actuando bajo una presión mediática o política, ¿lo percibe así, como lo dice el expresidente? Bueno, un caso como ese, como otros casos en donde son políticos y políticos tan renombrados y que han tenido tanta importancia en la vida política del país, es evidente que tiene efectos políticos. Ahora, que hayan presiones para que él esté detenido, pues tendrían que precisar de quiénes, de dónde, cuáles son esas presiones. Claro, ¿no? que era la pregunta justamente que le hacía el doctor Nakazaki, es decir, el expresidente es expresidente, el Partido Nacionalista está reducido que a unos pocos cuantos integrantes, por lo que sabemos por lo menos, entonces habría que pensar quién está detrás de anular la carrera de un político que se encuentra en una situación tan delicada como él, ¿no? En principio. Una forma también de, digamos, evadir las responsabilidades, si es que las hubiera de tipo penal, es decir que hay un tema político de por medio, ¿no? Eso embellece un poco las circunstancias, pero en todo caso, pues serán cosas que ellos tendrán que afirmar con consistencia, con pruebas, con evidencia, si no es una palabra, una frase, un dicho. Claro, es el dicho de uno contra el otro. Lo invitamos porque el fin de semana se realizó un operativo en el Braem, 4 terroristas fueron abatidos, entiendo que 13 narcotraficantes han sido detenidos y muchos han calificado este golpe como uno de los más importantes en lo que va de este gobierno contra el narcoterrorismo en esta zona. Probablemente en lo que va de muchos años,
porque hemos entrado a una zona en la cual hacía mucho tiempo no se entraba, que es la zona del Vizcatán, donde se encuentra el campamento principal de los Quispe Palomino y donde hemos encontrado un avituallamiento de alimentos muy importante y al mismo tiempo un emplazamiento, varios emplazamientos en realidad, que hacían real la idea de que en efecto ahí teníamos un reducto importante. Claro, porque en una entrevista que leí que concedió al Diario del Comercio, usted decía que se había movilizado el grupo remanente de terroristas del BRAEM, que prácticamente habían salido ahí, se habían desplazado hacia otra zona. En este caso, ¿estamos hablando de la misma o ya se está interviniendo esta otra zona donde se han desplazado? No, no sé, no recuerdo haber dicho exactamente eso que tú dices, Mávila, pero lo que es verdad es que este campamento era uno de los campamentos principales, si no el campamento principal de este grupo. Y luego de nuestro ingreso, de esta operación exitosa que hemos tenido, tanto en ese como en otros sectores, tanto enfrentando los remanentes del terrorismo como las actividades de los que están haciendo narcotráfico en la zona, luego de eso y de su desorganización, del golpe que se ha dado a estas organizaciones, entonces ellos, me imagino, se han replegado a otros sectores para tratar de recomponerse, pero es parte de un ajuste estratégico que hemos hecho en relación a este tema, que tiene que ver con el esfuerzo por lograr el dominio territorial efectivo en la zona, de modo que avancemos en la tarea específica que tienen las Fuerzas Armadas en esta parte del país, que es la tarea de la pacificación. Es interesante lo que dice porque habla de lo que podría ser el abastecimiento logístico para los remanentes de Sendero Luminoso en esta zona del país. Es decir, ustedes habrían tocado lo que podían ser los almacenes, ¿no? El abastecimiento. ¿Puede ser más específico respecto a lo que han encontrado? Bueno, es preciso lo que tú dices. Ajá. Creo que hay un video que se ha repartido a los medios en donde se ve la cantidad enorme de, incluso media tonelada, creo, de alimentos y varios otros, pero es un hecho, digamos, que es un espacio importante para ellos el que ha sido tocado, el que ha sido intervenido, pero adicionalmente a ello es el ingreso a la zona del Vizcatán, que era como una especie de espacio de refugio intocado. ¿Por qué era tan difícil ingresar a Vizcatán? Por la geografía. Quien quiera que conozca la zona se dará cuenta de lo difícil que es la geografía allí. Es una zona en donde uno puede pasar de los 200 metros de altura sobre el nivel del mar a los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, el mismo cuerpo en el largo de una misma jornada, en donde atravesar o caminar o avanzar 4 kilómetros puede llevar una jornada completa, ¿no? En donde avanzar de día es más complicado que avanzar de noche, porque finalmente hay gente emboscada que puede atacar a nuestro personal, y por tanto todo ello hace que la zona sea muy complicada desde el punto de vista geográfico. Cuando uno lo ve desde arriba, desde el helicóptero, uno ve un conjunto de arbustos que están allá abajo muy apelotonados, ¿no es cierto? Pero cuando uno está abajo, esos arbustos son árboles que miden 20 metros de altura. Entonces usted se dará cuenta que esto hace que la zona sea muy, muy complicada. Y lo que hemos hecho es precisamente ir en este ajuste estratégico para lograr el dominio territorial efectivo. Claro, le preguntaba esto porque hay preocupación, sobre todo por lo que comentábamos al inicio del programa. Sale Marta Huatay, salió Maritza Garrido Leca, se acusa al Movadef, se entiende que es una fachada de Sendero Luminoso y no terminamos de vencer a Sendero en el BRAEM. Entonces, sí produce temor en la población, sí produce inquietud de que esto pueda de alguna manera vincularse. Es decir, los terroristas que van siendo liberados puedan nuevamente asumir el mando de aquellos que se encuentran apertrechados, como ha dicho, y que cuentan con esta capacidad logística en la zona del BRAEM. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo y que estamos haciendo justamente en este ajuste estratégico es ver con claridad la naturaleza del enemigo al que nos enfrentamos. Y aquí hay una mutación, hay un grupo que en origen proviene de Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar militarizado Partido Comunista, pero que cuando hemos visto en la zona lo que hemos encontrado, pues hemos encontrado pozas de maceración,
no toneladas, pero una cantidad enorme de hoja de coca para ser procesada, vínculos permanentes con las bandas criminales. Cuando uno pone sobre el mapa los lugares donde producen las operaciones estos grupos armados y lo pone sobre el mapa del trasiego de droga, coinciden casi perfectamente, de modo que se está produciendo una mutación allí y este grupo cada vez más es parte del fenómeno general del narcotráfico, aunque tenga una herencia de operación militar y de tácticas que vienen de la época de Sendero. Claro, ¿se tiene idea cuántos son? Sobre eso hay una discusión, hay cifras aproximativas, pero estos datos nunca se pueden saber bien a ciencia cierta. Pero estamos hablando más o menos, ¿qué dicen los servicios de inteligencia? Yo preferiría no darles cifras porque siempre es un tema de discusión, cuántos exactamente son. Pero, ¿inteligencia está funcionando o no? Bueno, sin inteligencia no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Pero por eso le pregunto, si inteligencia está funcionando, no podemos decir cuántos aproximadamente están operando en estas condiciones y en qué lugares hablamos están. Entre 150 y 200 hombres y mujeres, ¿no? Y nosotros tenemos que operar además con mucha cautela porque queremos hacer las cosas bien. Es decir, respetando los derechos humanos, teniendo sin embargo eficacia militar. ¿Cuál es la distribución geográfica de estos entre 150 y 200 senderistas que hoy están trabajando para el narcotráfico? Si usted ve la zona del Braem, ¿sí? Tenemos 3 zonas que son nuestra manera de analizar el problema. Una zona que es una zona en la cual están ellos aposentados y que es una especie de reserva estratégica, una zona que es la zona de habituallamiento, que es donde está el tráfico de droga, justamente en una intersección hacia sur de esta zona es donde se tocan, y finalmente una zona de expansión que es más hacia el Cusco, digamos, ¿no? Entonces, esto que ha ocurrido en la intersección de la primera y de la segunda zona, en la cual ellos desarrollan sus actividades, precisamente en los alrededores del Biscatán. ¿Y cuántos efectivos están destinados a combatir estos remanentes? ¿En esta operación específica? En general, como plan estratégico de defensa. Bueno, en el Braem tenemos acantonados para este tipo de tareas aproximadamente 7.000 hombres y mujeres. Pero no solamente se dedican a tareas de naturaleza militar. Hemos hecho un trabajo permanente dentro de una estrategia integral de sostenimiento y mantenimiento de carreteras. Hay una enorme cantidad de kilómetros que hemos sostenido. Es parte de lo que leí en la entrevista, justamente. De mantenimiento, de construcción de puentes. Esto dentro de la idea de que necesitamos en esa zona muchas comunicaciones para que la población productora de esa región pueda encontrar rutas hacia el mercado. Tenemos allí no solamente una zona muy bella, aunque esté tan complicada desde el punto de vista de la pacificación, sino tenemos producción excepcional como el café, como el cacao, como la piña. No he comido otra piña mejor que la del Braem y ya llevo unas 15 visitas a la zona, de modo que le puedo decir que sé de lo que estoy hablando. Y entonces necesitamos que esa zona esté comunicada con el mercado, de modo que los costos de traslado de sus productos al mercado no sea tan grande y los haga competitivos. Y junto con ello también hacemos acciones multisectoriales en donde llevamos todos los servicios del Estado a las distintas áreas, distritos, regiones de esta gran confluencia de 4 regiones del país. Y en estas acciones multisectoriales que se basan en la capacidad logística de las Fuerzas Armadas, hay de todo tipo de servicios, pero particularmente reclamados los de salud. Cada acción, cada operación multisectorial, que dura aproximadamente 5 o 6 días, pues logramos atenciones de entre 5 y 9.000 atenciones médicas de todo tipo. Hablamos de 7.000 efectivos, no todos dedicados a perseguir terroristas, para ponerlo en palabras sencillas. 1.500, entiendo, están custodiando el gasoducto. 1.500 custodian el gasoducto, efectivamente. Yo doy una cifra de kilómetros en la entrevista de 1.500 que usted menciona, también. Pero es un poco menor. Pero en todo caso, claro, el 50%... Porque pareciera que es un hombre por kilómetro. Sí, es un poco la extensión del gasoducto es menor, pero es el 50% del gasoducto el que está en la zona de emergencia. Y estos 1.500 hombres se dedican a el cuidado de este tan importante recurso estratégico del país. Claro, son 7.000 hombres trabajando para proteger la industria, para proteger a las poblaciones, para ver que el comercio no se vea afectado, la agricultura no se vea entorpecida, ni hay atentados contra el gasoducto. La pregunta que nos hacemos es, son 7.000 hombres contra 150 a 200 del otro lado. ¿Cuál es la dificultad para terminar de vencer a estos remanentes? Bueno, si lo analiza en términos militares, la primera dificultad es la geografía. Esa zona
ha sido en la década del 60 también una zona de guerrillas. Y un poco más al norte, en la época colonial, fue una zona de resistencia anticolonial con una famosa rebelión de Juan Santos Atahualpa, que pudo haber estado ahí 20, 30 años sin problema, porque es una zona muy compleja. Y entonces el gran recurso, digamos, que tiene este grupo de personas es precisamente el conocimiento de una zona complicada, ¿no? Eso lo tenemos que vencer nosotros, pues justamente porque la diferencia numérica es increíble, ¿no? Entonces a cualquiera uno dice, oye, hay 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y son 150 o 200 terroristas. Sí. ¿Por qué no se les termina de capturar de una vez por todas? Si los 7.000 estuvieran dedicados a solamente perseguir a los 200, la entiendo. Pero ¿cuántos están carreteras, tenemos un batallón de ingeniería. De los 7.000 hay un batallón de ingeniería, ¿no? Entonces, ese se dedica a carreteras, a puentes. Hay luego el trabajo de operaciones multisectoriales. Hay también el esfuerzo por lograr la pacificación en distintas zonas, no solamente en aquellos donde están enclavados los grupos, sino hay otros distritos que están en zonas de emergencia, algunos de los cuales, vamos para una decena, ya en este momento nosotros consideramos que están pacificados, pero hay que hacer un trabajo con otras instituciones del Estado para que vuelvan al Estado de Derecho y puedan ser, digamos, comillas, entregados al Estado de Derecho y puedan salir del estado de emergencia. Proceso que tampoco es sencillo, porque el estado de emergencia supone, por ejemplo, para los maestros o para los trabajadores de salud, un plus en sus salarios y, por supuesto, para los alcaldes, más facilidades para el manejo de presupuestos y elaboración de proyectos. Decía bien usted cuando yo le decía este desplazamiento, yo me refería a los terroristas, pero en realidad estamos hablando de los narcotraficantes. También. Eso sí es lo que ha ocurrido. No, es claro, lo decía en la entrevista, que ya no aterrizan y salen avionetas. Exacto, esa era la frase precisa. Usted decía que no aterrizaban y salían avionetas. Y se han desplazado a otro lado. Pero se han movido. ¿Dónde están ahora? Al Pichispalcazo, en la zona del Pichispalcazo. Se han desplazado hacia allá, pero eso ya es otro fenómeno, ¿me explico? Claro. O sea, hay que distinguir bien lo que es el fenómeno de la pacificación y de este remanente de la época del terror, que tiene tácticas militares de aquella época y que son gente que lleva muchos años en este tipo de acciones, por tanto es gente muy experimentada, con mucho conocimiento del terreno, esto del fenómeno mismo del narcotráfico. Aunque tienen vínculos y aunque estos cada vez se desplazan más a ser una especie de servicio de los narcotraficantes e incluso tienen, como hemos visto ahora en el ingreso que hemos hecho, sus propias pozas de maceración y su propio ingreso en el negocio. Sin embargo, ya el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno de otra escala, de naturaleza distinta, ¿no? Y no ocurre solo en el Brain. Nosotros decimos narcotráfico en el Brain, pero en el Brain no se lavan los activos, en el Brain no se lava el dinero. En el Brain no se producen los insumos químicos que ahí se necesitan para producir la cantidad de cocaína que se produce. En el Brain no se produce toda la corrupción política de la que son capaces los que tienen los recursos y el dinero sucio del narcotráfico. Es un fenómeno mucho más general. Si me remito solo a este último tema, este tema nos lleva no al Brain, nos lleva a la reforma política y a ver cómo impedimos el ingreso del dinero sucio en las campañas electorales, que es un tema medular para desarrollar también con consistencia la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno mucho más complejo y de escala global. Le pregunto ahora por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Él ha dicho que no va, es otro tema, él no va a responder a la Comisión Lavallato a propósito de corrupción, que le ha enviado una carta, parece que con temas generales. ¿Hace bien el presidente? ¿Usted está de acuerdo con su posición? El presidente va a responder por escrito. No ha dicho que no va a responder, ha dicho que va a responder por escrito a las preguntas de la comisión. Pero responder por escrito un cuestionario lo priva al que interroga de poder hacer una repregunta. Bueno, pero la repregunta puede ser enviada en una nueva carta por escrito y ser respondida por escrito. Él está haciendo uso de lo que son sus prerrogativas constitucionales. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero él no está haciendo nada que no sea legal. ¿Pero le parece que es políticamente correcto? Es la decisión que él ha tomado, yo la respeto. ¿La delegación de facultades sobre qué va a versar? Bueno, en el caso del sector defensa, y es un tema que tenemos que precisar con mucha claridad porque he escuchado las declaraciones de algunos congresistas, pero nuestro motivo fundamental tiene que ver con la gestión de riesgos y desastres. Nosotros venimos, yo en particular, de enfrentar el niño costero y de poner a prueba todo nuestro sistema de reacción, de respuesta frente a una situación como esa. Y desde entonces venimos trabajando intensamente en precisar planes que ya se han enviado desde INDECI con
una discusión que ha habido en nuestro equipo, a los distintos ministerios para enfrentar un sismo de gran magnitud, que es una eventualidad que los sismólogos temen en esta zona del país y también en el sur del país, ¿no? Porque hay un largo silencio sísmico. Entonces, básicamente es, digamos, revisar el conjunto de nuestro sistema de respuesta, de previsión frente a este tipo de situaciones y poder ponerlo a punto, recoger las lecciones que hemos tenido en la gestión del niño costero y la reacción que tuvimos frente a él y traducirlo en una legislación. Y eso nos lleva a otras cosas. O sea, se necesita, por ejemplo, modificar todo lo que es el sistema del Ministerio de Defensa. Hay que incorporar nuevos sectores que han ingresado al Ministerio, como propiamente el INDECI o el CENEPRED, que tienen que ver con esta situación, pero también con la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la creación misma del COEN en defensa, establecer líneas de acción, de mando muy nítidas, muy claras, acortar tiempos de respuesta. Claro, le hacía la pregunta justamente porque usted me decía, he escuchado congresistas y los congresistas del APRA han salido a decir básicamente que no consideran, van a terminar de conocer cuáles son estos proyectos o cuáles son los temas, porque no consideran que habría una necesidad de otorgar facultades, sino que se podría hacer a través de leyes o de propuestas de leyes que llegan del Ejecutivo al Parlamento. Explicaremos nuestro punto de vista, conversaremos y yo estoy seguro que encontraremos una mejor solución, porque lo que queremos nosotros es trabajar lo más rápidamente posible para poder tener una capacidad de reacción que nos permita proteger y evitar pérdidas de vidas humanas. De eso estamos hablando. ¿Cómo analiza el cambio del gabinete? ¿Cómo analiza la presentación de Mercedes Arauz y esta luna de miel que algunos dicen podría ser un poquito más larga si tomamos en cuenta el verano, con el poder legislativo que la que tuvo el gabinete Zavala? Bueno, es evidente que ha habido un cambio de clima y no tiene solamente que ver con el hecho de que ya estamos un poco en la primavera, ¿no es cierto? Y que luego viene el verano, sino que ha habido una mayor apertura y disposición de parte de la primera ministra a una relación más dialogada con las bancadas. ¿Le parece en comparación con Zavala que ella es una mujer más dialogante? Dicen que toda comparación es odiosa. No me pida que haga cosas odiosas. Pero es mi trabajo pedirle que haga cosas odiosas. Usted pídamelo, pero yo puedo no responder. Bueno, en todo caso, no me quiere responder. No, Fernando hizo un buen trabajo, tenía sus fuertes y sus lados no tan fuertes. ¿Y cuáles eran esos lados no tan fuertes? Un fuerte de Fernando era su gran capacidad de generar un trabajo de cooperación, de colaboración, de equipo, ¿no? Lo hizo muy bien. Creo ¿Y el error? Esa es una de sus virtudes. Yo creo que... ¿O la debilidad? La debilidad es necesario que se le escuchemos a él. Él tiene que haber hecho su propia mirada de lo que ha hecho en su trabajo. Mercedes Arauz, ¿fortaleza o debilidad? Evidentemente su fortaleza es tener una mayor flexibilidad frente al tema político, ¿no? Lo ve con mayor plasticidad y por tanto puede moverse, digamos, con más agilidad en ese terreno. Puedo deducir, por lo que me está diciendo, que Mecha Arauz en eso tiene una ventaja frente a Fernando Zavala. Puede deducirlo, pero yo no lo he dicho. Pero me da todas las pistas para que lo deduzca. No. Si usted me ha preguntado de uno y de otra, le he respondido de uno y de otra. Y usted muy hábilmente, por algo fue voceado presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Zavala. ¿Qué tan cerca estuvo la propuesta? Esos son como los rumores que hacían correr las señoras de una novela que se llamó El obsceno pájaro de la noche, del chileno Donoso. Cada vez que una de las señoras del manicomio quería poner su chisme en circulación, decía, dicen que, no digo que usted lo haga, lo que estoy diciendo es que son rumores que se corrieron, pero que no tienen ningún viso de realidad. ¿Pero en algún momento el presidente le pidió que asuma el cargo? No. Sí, ¿y si se lo hubiese ofrecido, lo hubiese aceptado? Si me hubiese ofrecido, pues lo hubiera considerado en su momento, pero no lo hizo, de modo que no tuve que considerarlo. ¿Pero lo hubiera aceptado? Yo prefiero no especular. Pero no me está respondiendo a ninguna de las preguntas. No, que le respondo a todas. Lo que pasa es que ustedes me ponen escenarios especulativos. Y un político tiene que responder sobre realidades. Ok, lo entiendo. ¿Qué siente cuando ve a Marta Huatay salir de prisión? Preocupación, pero al mismo tiempo, si esa es la ley, hay que cumplir la ley. He dicho también que el Estado tiene todo el derecho de observar este tipo de personajes y de situaciones, de modo que no se conviertan nuevamente en un riesgo para la tranquilidad, para la paz y para la gobernabilidad.
La gobernabilidad es un tema importante, veníamos hablando de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Usted propondría nuevas reuniones entre el presidente y Keiko Fujimori, por ejemplo? ¿Estaría a favor de eso? Todas las reuniones que sean necesarias para resolver los problemas del país y todas las relaciones que sean precisas para que podamos encontrar una ruta en donde cumplamos la voluntad del electorado. Y la voluntad del electorado ha sido la que se ha expresado en tener un Congreso con una mayoría de un partido y un ejecutivo con otro partido. Y de modo que tenemos que ver la manera de trabajar juntos. Yo he dicho algo más, lo dije en la entrevista que usted menciona. En la historia política del país, cada vez que ha habido un Congreso con una mayoría y un ejecutivo con otra fuerza política, se ha producido una crisis constitucional. Así es. Ocurrió en la época de Fernando Belaúnde, allá por el año 68, ocurrió con el presidente Fujimori en el año 92. Cada vez que ha habido una situación de esa naturaleza, se ha producido una confrontación y una crisis constitucional. Yo creo que tenemos ahora la posibilidad, Ejecutivo y Congreso, no solamente mayoría parlamentaria, y Congreso, de cambiar la historia política del país y producir por la vía del consenso una agenda común para resolver los problemas del país. Antes de terminar la entrevista tengo dos preguntas concretas. En una quiero saber si siente que le ganó el partido al cardenal Cipriani por el tema del local o el lugar donde se va a celebrar la misa del Papa Francisco. Yo no he jugado ningún partido con el cardenal Cipriani, ninguno, no tengo ninguna sensación de ese tipo. Lo que hemos hecho es tener un punto de vista que tiene que ver con la preservación de la vida humana en el país y generar los mejores escenarios para que un acto como el que va a haber, que es la reunión de un conjunto muy grande de creyentes católicos con su líder espiritual, se dé. Pero él había hecho un reclamo, ¿no?, sobre eso. Que a él no le parecía en lo particular que una base militar fuera el escenario de la misa del Papa. Bueno, tiene todo el derecho de plantear su punto de vista, es un país libre. Pero usted siente que no, entonces que no ha ganado finalmente. No. ¿Su posición le ha ganado la del cardenal? No. Esto no es victoria ni triunfo ni es un partido. No, ¿O su nada. análisis ha sido mejor que el del cardenal? Los análisis técnicos han sido hechos por los organismos técnicos y esos son los que han servido en la mesa para tomar la mejor decisión. Y yo creo que la mejor decisión tiene que ver con que la gente esté segura y protegida en un acto donde van a tener una práctica de fe. Para muchos es la visita del líder espiritual, para otros, como es mi caso, que no soy creyente, es la visita de un jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano, y hay que tratarlo con el respeto que el jefe de ese Estado merece. ¿Cómo se convierte el integrante del Partido Comunista Revolucionario Trinchera Roja, allá por los años 70, en ministro de Pedro Pablo Kuczynski? Usted se refiere al reportaje o al artículo que ha sacado también un semanario, que es donde ha salido el tema. Mire, quizás soy de los líderes de esa generación el que más testimonios dio de su evolución política e intelectual. Tan lejos como el año 82, es decir, hace más de 35 años, exactamente 35 años, escribí un libro que se llamaba Izquierda y Democracia. Y en ese libro lo que hacía era una valoración del modo en que la izquierda se relacionó con la democracia. Y ponía en discusión y en circulación una idea que luego desarrollé después y que en su momento fue muy execrada y muy combatida en ese sector. Había que abrazar la democracia como un horizonte utópico y había que abandonar la idea de la revolución y de la violencia como ruta para el cambio. La mayoría siguió este segundo punto de vista. Claro. Y los llevó derecho a la... Y por eso es que ha sido crítico con la evolución de la izquierda también. Y los llevó derecho a la marginalidad política. Yo en ese momento comencé a producir una aceptación de la democracia como un horizonte utópico y de ahí se derivan muchas cosas. ¿Se define usted de izquierda, de derecha? Yo creo que soy un solitario socialdemócrata en un país en donde la socialdemocracia prácticamente no existe. Correcto. Tengo ahora sí, una última pregunta. Ha sido ministro de Cultura antes y está en debate. Se ha criticado muy fuertemente esta columna escrita por el periodista Rafa León tras el seudónimo de la China Tudela, por los epítetos que se ha usado, por lo que él entiende como una sátira, pero que podría incluso llegar a límites de insulto. Cuando habla la porcina, se refiere a Keiko Fujimori. Acá está el texto.
ojo jalado, luego dice la luz lomo saltado, por ejemplo, que pasa de seriecita, va a tener que bajar 30 kilos, la cachoncha contó que ella iba a ir de negro también, pero con falda de tajo, por si algún purpurado Arriola se animaba, escribió el periodista, y estas palabras han sido rechazadas por distintos sectores. El propio presidente del Congreso ha dicho que están evaluando como partido presentar una demanda en contra de esto. ¿Le parece que se excedió el periodista? ¿Usted apoya eso? ¿O lo considera parte del ejercicio de la libertad de expresión? Mire, en una situación como la nuestra, pero en general, cuando tendemos a degradar de su condición humana al adversario, lo que hacemos es convertirlo en alguien que no es nuestro alter, nuestro otro, y por tanto tenemos menos responsabilidades con él. Le hablaba de la democracia. La democracia supone que los que pensamos distintos somos adversarios. La idea de la violencia como partera de la historia supone que los que piensan distintos son enemigos. Al enemigo se le aniquila. Una forma de aniquilarlo es inhumanizarlo. En la democracia somos adversarios y por tanto somos partícipes del mismo barco. Me preguntaba por mis cambios. Uno de mis cambios fue saber que en el otro, por más distinto que piense, por más diferente que sean sus ideas a las mías, hay sin embargo un ser humano con el cual comparto yo la humanidad y en este caso el país. ¿Me va a dejar en este tema también deducir entonces cuál es su posición? No deduzca, estoy claramente en contra de una forma... ¿Libertinaje? No lo calificaría ¿Exceso? así, pero no me gusta. ¿Insulto? Digamos, no me gusta que el adversario sea, pues eso, inhumanizado. Correcto, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias por su presencia. Nosotros hacemos una pausa.